Muy buenos días. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda habitar en su vida, en sus hogares, en sus trabajos, en todo lo que el Señor les ha dado. Quiero dar gracias al Señor públicamente porque Dios ha sido bueno con nosotros en gran manera. Nos ha ayudado y en estas últimas semanas que hemos tenido quebrantos de salud, Él ha intervenido como el Dios sanador. Alabo y glorifico el nombre de mi Dios porque es santo, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quiero hoy compartir contigo mi gratitud con las personas que también han estado orando por nosotros y nos han estado apoyando. Muchas gracias a todos, familiares, amigos y hermanos en la fe, que han estado muy pendientes de nosotros, apoyándonos en todas las áreas. Dios les bendiga en gran manera. Gracias al Altísimo porque ha intervenido a favor de nosotros como ese Dios sanador. ¿Sí? Quiero también extender mis oraciones desde aquí también a aquellas personas que han estado enfermos y aquellas personas que han estado también pasando por dificultades o que han perdido seres queridos en medio de estas últimas semanas. Quiero invitarte para que por favor oremos, para que entremos en un tiempo de mayor bendición, recordando que hoy es la cena del Señor. Hoy es un tiempo para que como familia podamos ser bendecidos. Hoy es un tiempo para que como familia podamos recibir la bendición del Todopoderoso a través de la Santa Cena, ¿sí? Entonces vamos a orarle al Señor. Dios eterno, quiero darte gracias porque tú eres ese Dios incomparable, maravilloso, único, poderoso, excelente, magnífico, inmejorable, insuperable. Ese eres tú, Señor. Hoy quiero colocar este tiempo, este mensaje, Señor amado, que has plasmado en mi corazón, Padre amado, para que pueda ser de gran bendición a la congregación, a las personas que puedan escuchar esta palabra. Quiero pedirte que por favor esta palabra cumpla el propósito con el cual ha sido enviada, de transformar vidas, de cambiar familias, de transformar culturas, sociedades. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero invitarte rápidamente a Isaías capítulo 40. ¿Sí? El libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25. Te lo voy a leer en la Dios habla hoy. Isaías 40, 25. El Dios Santo pregunta: ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Esto es un reclamo que el Señor a través del profeta Isaías le está haciendo al pueblo de Israel en un momento agónico, en un momento especial, porque cuántos saben que Dios interviene de una manera espectacular cuando más lo necesitamos. Algo que estoy convencido y que quiero declarar hoy a través de este video es que Dios ha sido bueno en gran manera y Dios no llega ni antes ni después. La misericordia de Dios nos abarca. Dile al que está a tu lado: Dios no llega antes ni Dios llega después. Dios llega en el momento indicado. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Dios entonces le pregunta, dice, el Dios Santo le pregunta al pueblo de Israel: ¿con quién me van a comparar? Nosotros muchísimas veces cometemos el error de comparar a Dios, ¿sí? Y algo que te voy a dar el título de este mensaje: Dios incomparable. Dios como tal es incomparable, no lo podemos comparar con nada ni con nadie, ¿sí? Porque Él excede. Y quiero darte la definición rápidamente de lo que es ser incomparable. Incomparable es que es tan extraordinario que no tiene igual. Incomparable es que es un ser perfecto. Incomparable es que es un ser único. Único. Insuperable dice que es un ser insuperable. Dios, en medio de todas sus facetas en la cual Él se da a conocer, no tiene quien lo supere.
Dice que es inmejorable. Nadie puede llegar a ser, o pudo llegar a ser, o podrá ser llegar a ser mayor que Dios, o mejor que Dios. Es inmejorable. Me gustó esta definición, dice que es impar. Y mientras leía esta definición compartía con mi esposa, impar significa que no tiene otro como Él. Y eso lo dice ahí en Isaías 40:25. Él hace la pregunta y dice, ¿quién puede ser igual a mí? También se refiere cuando es incomparable, es que es excelente en todo lo que Él es y se manifiesta en todo lo que Él hace. Es un ser excelente, es un ser magnífico, el Señor. Cuando nosotros miramos esto, nos podemos dar cuenta de algo bien especial. Y hoy quiero hablarte de unas características en las cuales, vuelvo y te repito, Dios como tal es incomparable en todo. Pero el tiempo no nos daría para nombrar el todo del Señor. Ningún tiempo nos daría. Por eso hoy en este mensaje quiero compartir algunas características del por qué hablamos de que Dios es incomparable. Y en lo primero que quiero hoy compartir contigo, amado hermano, amado amigo, amado familiar que estás viendo esta transmisión, este mensaje, es que el Señor es incomparable en misericordia. Qué interesante es ver esto, conocerlo, de que el Señor no hay otro igual como Él en misericordia. Escúchame, no hay alguien tan perfecto en misericordia como Él. No hay alguien que pueda superar a Dios en misericordia. No hay alguien que pueda mejorar a Dios en la misericordia. Y no hay nadie que sea tan magnífico y excelente como Dios en la misericordia. Pero hay que definir o redefinir el concepto de misericordia. Y quiero que tú, que estás viendo esta transmisión, le preguntes al que está a tu lado, ¿qué es la misericordia? ¿Qué concepto tienes? A veces nosotros, la mayoría de personas, creemos de que la misericordia es tener lástima por, ¿sí? Ejemplo, a ver, te pongo algún ejemplo. Ve uno de pronto algún perrito cojeando y uno le da como esa lástima. Ay, pobrecito, miren, quién sabe qué le pasó, ¿sí? A veces uno, por ejemplo, escucha de alguna situación, de alguna persona y uno le da lástima. Ay, sí, pobrecita esa señora, pobrecita esa familia. Ay, yo escucho mucho a la gente referirse en esos términos en el diario vivir, en casa, en el trabajo, en todo lo que desarrollamos. Se escucha mucho la lástima que se tiene hacia las demás personas. Y es que creemos que tener misericordia es sentir lástima por la situación deplorable, por una situación contraria, por una situación difícil o por una situación que esté en desesperación de alguien o de alguna situación o de alguna comunidad, ¿sí? Pero cuando nosotros realmente entendemos qué significa misericordia, y sabes, misericordia significa compasión en acción. Y quiero explicarte esto, por qué Dios es incomparable en misericordia. Porque misericordia significa ver la condición en la cual se encuentra una persona, una pareja, una familia, una sociedad, una comunidad, y nosotros actuar en compasión a favor de esa persona, a favor, es actuar en favor de esa persona. ¿Por qué Dios entonces es incomparable en misericordia? Sencillo, Dios ha visto la condición en la cual la humanidad vive sin Él. Dios ha visto la condición de las personas, cómo viven alejados de Dios. Hace unos días veíamos con mi esposa una propaganda y aparecía Maluma. Y Maluma aparecía cantando en una canción y decía, él no tienes por qué tener pena por mostrarte como eres. No tienes por qué pedir permiso de que te guste él o que te guste ella. ¿Sí? Y el Señor ha visto la
situación en la que se encuentra Maluma, en la que se encuentra todos los seres humanos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y el Señor entonces, ¿qué ha dicho? De pronto el Señor ha dicho, ay, pobrecita la humanidad. Mire la humanidad, qué pecado. Ay, pobrecitos, van en pro del infierno. Mire, ellos, ay, la humanidad se consume en el odio, pobre. Y llama de pronto al arcángel Miguel y le, ay, arcángel, mire, pobrecito. ¿Qué opinan ustedes? No, porque eso no es misericordia. Quiero decirte de que la lástima no hace parte ni siquiera de la misericordia. En ninguna medida. Dios no le tiene lástima a nadie. Dios no mira a nadie como el pobrecito, la pobrecita. Dios no le tiene lástima a nadie. Es un grave error pensar de esta manera. Y esto te lo digo porque hay que aprender del Dios incomparable, de ese Dios único, impar, que no hay otro como Él. ¿En qué? En que Dios ha visto la necesidad de la humanidad y ha intervenido en favor de. Algo que compartíamos con mi esposa es que lo que nos impacta de nuestro Señor Jesucristo en la misericordia es que Él a nosotros no nos da el pescado, Él nos da la caña para pescar. ¿Cuántas veces nosotros cometemos muchísimos errores porque nosotros creemos que podemos mejorar la misericordia de Dios y en lugar de ayudar a las personas, porque no les tenemos misericordia, sino les tenemos es lástima, entramos a darles todo lo que creemos que ellos necesitan? Dios no es así, amado hermano. El Dios misericordioso que nosotros estamos hablando en este día es un Dios que se mueve en acción, en compasión hacia ayudar a las personas. Entonces, ¿qué hizo Él? ¿Te miró con lástima? Dijo, qué pesar ese adúltero, fornicario, drogadicto, borracho, mentiroso. No. Dios lo que vio fue la necesidad y dijo, ¿cómo hago para ayudar, para rescatar, para salvar de las garras del infierno, de la muerte, de la destrucción, de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, de la miseria? ¿Cómo hago? Y él mismo dice la Biblia en el libro de Isaías, dijo, ¿y quién irá por nosotros? ¿Qué significa esto? Que el Señor buscó un plan de salvación. Envió a su Hijo unigénito. El Señor Jesús se ofreció para ponerse allí y ser la solución a tus problemas. La solución al problema principal de la humanidad. ¿Cuál? El poder ser redimidos, el poder ser rescatados. Porque tú y yo, amado amigo, amado hermano, amado familiar que estás viendo esta transmisión, le pertenecíamos al enemigo por nuestros pecados. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Fue algo muy espectacular lo que Él hizo. Sencillo, Él pagó el precio. Tú y yo merecíamos la muerte. Ay, pero yo no he sido tan malo. A mí me consideran como un buena gente. Aunque te consideren como un buena gente, tengo una noticia en este día para ti. Y la noticia es que tú eres merecedor de la muerte. Pero también te tengo otra noticia. Cristo ya pagó esa condena por ti. Ya Él pagó esa condena a través de la misericordia. Entonces lo que quiero decirte hoy, Dios, ese Dios incomparable, no se ha llevado como la situación de ver a la gente en una condición deplorable, en una mala condición, en una situación extrema y simplemente desde los cielos ha dicho, ay, qué pecado con la humanidad, pobrecitos. No, Él ha actuado. Eso es misericordia, compasión en acción. Quiero motivarte para que por favor no le tengas lástima a tus hijos. Conozco padres o madres que todo el tiempo son justificando a sus hijos, sus malas acciones. Pobrecito,
él no ha podido, ella no ha podido. No le tengas lástima, porque eso no lo aprendiste de Dios. ¿Sabes quién te tiene lástima? El diablo. El diablo te tiene lástima porque él te ve como una persona lastimera. Allí es donde quiero que hoy entiendas este mensaje de gran bendición. No estás para que la gente sienta lástima por ti. Aquellas personas que sienten y viven a toda hora y uno los aterra, uno los escucha viendo cosas en Facebook, en YouTube. Pobrecito ese señor, pobrecita esa señora, pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Yo quiero decirte, deja de ser un hombre o una mujer que tiene lástima de los demás y empieza a aprender a tener lo que nuestro incomparable Dios en misericordia lo tiene. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 4:16, también en la Dios habla hoy. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, ojo, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Tú y yo podemos ahora acercarnos, escúchame, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso. ¿Sabes por qué? Porque Él ya suplió nuestra primera o primordial necesidad, que es la necesidad de ser salvos, la necesidad de ser redimidos, rescatados de las garras del infierno. Ahora la pregunta del millón es, si Él ya hizo la provisión, si ya se movió en misericordia, ya tuvo compasión en acción por nosotros, proveyendo eso que tanto necesitamos como humanidad, quiero preguntarte, ¿no te irá a dar todo lo que tú y yo necesitamos? Claro que sí. Acerquémonos pues con confianza. Es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Está diciendo, acerquémonos pues con confianza para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. No seas terco. Hace unos días escuchaba a un pastor hablando acerca del orgullo que tiene mucha gente al no orar, la autosuficiencia. Cuando tú eres una persona que no ora, eres una persona autosuficiente, que crees que tienes las capacidades, los medios para poder lograr vivir una vida que sea de bendición para ti. Pero hoy quiero decirte de que a ese Dios misericordioso es al que yo sigo y es al que hoy te estoy invitando a que sigas. Solo a través de su misericordia nosotros hemos podido acercarnos a la poderosa presencia de Dios. Y en la poderosa presencia de Dios, Él ha actuado a favor de nosotros. Él nos ha ayudado. Mira lo que dice esto. Escucha. Te voy a leer Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo. Escuchen, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Esto tiene que ver, y quiero explicarte, ¿qué significa esto? Que Dios planeó, ojo, el máximo bien para sus enemigos, que éramos tú y yo, que habíamos persistido en ofenderle. ¿Tú te imaginas planeando el máximo bien para alguien que continuamente te hace el mal? ¿Tú te imaginas planeando el máximo bien para personas que continuamente te ofenden? Esa es la misericordia de Dios. Dios ha visto tus ofensas, mis ofensas, pero Él planeó el máximo bien. ¿Y cuál fue el máximo bien que nos puede dar? Su perdón, a través de su sacrificio, de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿ya estás viendo lo que es la misericordia? La misericordia no es tener lástima. Hay personas, mujeres, que le tienen lástima al esposo. Pobrecito, él le toca duro. Dios no te ha llamado a que le tengas lástima a tu esposo. Dios te ha llamado a que seas misericordioso, como Él es misericordioso. Mujer,
Varón, no le tengas lástima a tus hijos. Ellos no son merecedores de lástima. Ellos son merecedores, o tú más bien debes imitar a nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, y debemos ser misericordiosos. Pero no le tengamos lástima a nadie, y mucho menos a nuestra familia, ¿sí? Más bien actuemos en misericordia, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. Recuerda que Dios no mira con pesar a la humanidad. Dios mira a la humanidad con misericordia. Entonces puedes acercarte. Mira lo que dice el Salmo 34:19. Te lo voy a leer en la 1960. ¿Sí? Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué tremendo, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo. Ahí aplica algo bien especial. Y usted me dice, pero estamos hablando de la misericordia. Pues claro, por su misericordia tú y yo hemos sido justificados delante de Dios. Por su misericordia tú y yo ahora somos justos. El Señor nos ve como justos porque nos ve a través del sacrificio de Cristo. Si el Señor mirara a la humanidad sin el filtro de la sangre de Cristo, créeme que se hubiera derramado ya la ira del Señor y hubiéramos sido destruidos. Pero gracias al filtro, el único y maravilloso filtro que se llama la sangre de Cristo, tú y yo somos justos. Y dice, muchas son. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las aflicciones que tienes en este tiempo? Tú que has sido justificado por la sangre de Cristo. ¿Cuál es tu problema? Tal vez te has sentido enfermo. Tal vez te has sentido que la economía va de para atrás. Tal vez te has sentido que hay relaciones rotas que no puedes restaurar. Tal vez te has sentido fracasado. Yo quiero decirte, muchas de esas emociones también las he sentido. Las he experimentado, ¿sí? Pero cuando veo esta palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Qué tal y allí donde estás? Sacamos un tiempo, no lo tenía programado, pero lo siento en mi espíritu, de que tú y yo podamos colocar esas aflicciones delante de nuestro Señor. Padre amado, aquí estamos dándote gracias por esta primera parte de la predicación. Quiero pedirte que por favor tú te glorifiques y ayudes. ¿Cuáles son las aflicciones que mi amado hermano y amigo está viviendo allí en este momento? Quiero pedirte que por favor nos ayudes. Dice, muchas son nuestras aflicciones, pero de todas ellas tú nos librarás. Gracias, Señor. Entonces, entendiendo esto, ¿sí? De que nosotros somos justificados, el Señor nos ha llamado justos por medio de la sangre de Cristo. Hoy quiero hablarte también de un segundo aspecto. Con este termino para que el tiempo no se nos vaya más. Y es que Dios es incomparable en justicia. No hay otro como Él en justicia. ¿Y qué significa la justicia de Dios? A ver, tenemos que redefinir también la justicia. Nosotros hoy por hoy tenemos un concepto errado. Si tú me preguntas a mí, he tenido luchas enormes con la palabra justicia. He visto actitudes de jueces, he visto actitudes de gente que se hace llamar la Corte Suprema de Justicia, la cual definitivamente me ha hecho dudar de lo que verdaderamente significa la palabra justicia. Pero algo que aprendí preparando esta palabra, sabes que cuando hablamos de justicia, la justicia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra, escúchame, la palabra en griego y la palabra en hebreo traducen lo mismo, significan rectitud. Eso significa justicia. Entonces, cuando hablamos que Dios es un Dios justo, hablamos que un Dios es un Dios ¿qué? Recto. Cuando hablamos de esa rectitud de Dios, también el pasaje se refiere de una manera muy especial, o la justicia, ese Dios incomparable en justicia, se refiere, escúchame bien, a que Dios no se tuerce, a que Dios no se deja comprar, a que Dios, y me llama la atención, voy a adelantarme a uno de los pasajes, no toma por inocente al culpable. ¿Sí? Escucha, eso quiero que lo tengas claro. Ahora, la justicia, y quiero que esto lo entiendas, la justicia
habla de que Dios siempre va a hacer lo correcto y va a avalar lo correcto, siempre, siempre. Dios va a ir en contra de lo incorrecto. Por eso, cuando tú y yo, en baja escala, ¿a qué me refiero con esto con baja escala? O sea, en lo que nosotros nos movemos, somos injustos, vamos a tener en contra a Dios. Algo que me tocó y ha sido muy difícil. Injusticias. ¿Sabes? Quiero que allí donde está levante la mano papá o mamá. ¿Cuánto nosotros? Es difícil ser padres. Para mí, como te lo he dicho en otras oportunidades, es una de las cosas más difíciles. Pero nosotros como padres a veces hacemos que Dios se ponga en contra de nosotros por ser injustos. Muchos padres hoy por hoy toleran cosas a unos hijos y a otros les exigen más. ¿Por qué? Por el error que hablábamos en el punto anterior, de que le tienen lástima a los hijos. Y entonces quieren exigir a veces que un hijo lleve un estilo de vida o una carga que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la justicia de Dios la podemos tener en contra en ese momento. Entonces, recuerda, Dios va en contra de la injusticia, de lo incorrecto. Cuando nosotros tomamos decisiones injustas, cuando nosotros somos personas atarbanes, Dios va en contra de nosotros. Ahora, cuando hablamos de esta justicia de Dios, ¿sí? Y miramos esta justicia de Dios, lo primero que quiero que analicemos aquí es que al nosotros hablar que Él es incomparable en justicia, significa de que nosotros tenemos al mejor abogado defensor. Y en esto me baso en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Ese abogado es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y aquí donde quiero aclarar y decir algo bien especial. Esto no nos está avalando para pecar. Pero si ya fallaste, pero si ya pecaste, pero si ya le fallaste al Señor, tal vez el diablo quiere arrastrarte aún más hasta llevarte a la muerte y de ahí llevarte a una separación total de Dios. Pero hoy tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Si has pecado, Dios te ha provisto un abogado. ¿Y cómo lo haces? Pues sencillo, acercándote al Señor con un corazón contrito y humillado. Hace unos días hablaba con alguien y yo le decía, es que es difícil cuando la gente quiere evadir a Dios. Ahí es lo difícil, porque cuando la gente quiere evadir al Señor Jesús, ¿quién lo va a defender? Está el abogado que quiere ayudarte para que sean perdonados tus pecados, para que seas restaurado. Pero si tú no quieres reunirte con Él, si tú no quieres pasar tiempo con Él, si tú no te acercas a Él, es complicado. Ningún abogado va a estar detrás de ti para ayudarte a salir de una condena. Tú tienes que estar y acercarte al abogado. Por eso hoy quiero invitarte para que no saques una excusa para pecar, sino para que hoy puedas acercarte al Señor si has pecado. Ahora, en el segundo y último aspecto de de Dios como incomparable en justicia, quiero hablarte de que tenemos al juez de jueces de nuestra parte, al Dios todopoderoso, al omnipotente. Tú y yo nos movemos en una sociedad injusta, como lo hablaba al inicio, ¿sí? Entonces tenemos que entender algo: Dios no se rige a la justicia. ¿Cómo así? Pero hermano Luis no está hablando que Dios es justo. Sí, pero Él no se rige a ningún modelo de justicia. ¿Sabes por qué? Porque la justicia emana de Él. Él es el origen de la justicia. Por eso Él no está condicionado a ningún modelo judicial. No, porque de Él emana la justicia, ¿sí? Por eso es que tú y yo debemos entender eso y podemos clamar a Él. ¿Cuántos de los que están aquí reunidos de pronto han sido víctimas de la injusticia humana? Tal vez has sido juzgado, tal vez has sido vetado por personas
que piensan o hablan cosas incorrectas acerca de ti y han dicho perjuria. Hace unos días me contaba la pastora Marisol de alguien en la cual simplemente por pelear ¿cómo se dice? La potestad del hijo, bueno, el que el hijo vaya a estar con esa persona, fue acusada de vender drogas. Y eso, ella lo único que hace es vender otras cosas, pero nada de droga, nada ilegal, ¿sí? Y ahí uno se puede sentir injusto, ¿sí? Uno puede sentir de que están siendo injustos con uno, y claro, todo el tiempo muchas personas van a vivir en injusticia. ¿Sabes por qué? Porque recuerda lo que te acabé de explicar, la esencia de la justicia de Dios. Si está una sociedad alejada de Dios, no podemos esperar que hayan jueces justos. No podemos esperar que las autoridades, presidentes, gobernadores, alcaldes sean justos. No. Porque la justicia, escúchame bien, no es de los hombres, la justicia es de Dios. No podemos esperar justicia de personas que están alejadas de Dios. No podemos esperar. Pero lo que sí podemos hacer, porque tú puedes decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos entonces en una sociedad así? Sencillo, nosotros podemos acusar ante Dios las injusticias que las personas cometen contra nosotros. Podemos hacerlo. Ahora, quiero que tengas en cuenta algo. Cuando tú y yo lo hacemos es de esta manera. Te pongo un ejemplo. Dios de los cielos, quiero poner a Marisol delante de ti. Ha sido injusta conmigo, ¿sí? Pero tengo que analizar y actuar de esta manera. Escucha. La justicia no tiene que ver nada con la venganza. La justicia no tiene que ver nada con el odio, con el resentimiento, con el rencor. Nada tiene que ver la justicia con eso. La justicia, si emana de Dios, quiero decirte, la justicia tiene como base el amor. Por eso nosotros sí debemos acusar, ¿sí? Acusar, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, están siendo injustos conmigo en mi trabajo, me quieren colocar a trabajar más horas de lo normal, ¿sí? Pero no esperando que caiga un rayo del cielo y los consuma. No esperando que se enfermen de COVID y se mueran. No esperando de que saliendo pase un carro y los atropelle. No. La justicia tenemos que reclamar y decir, Señor, están siendo injustos conmigo porque nos estamos descargando ante el buen Dios. Pero tenemos que dejar que Él en medio de su misericordia actúe. Dios hace unos días me llevó a orar por las personas como Gustavo Petro, Claudia López, como Jorge Iván Ospina, como Iván Cepeda, personas que están dañando y destruyendo a nuestro país. Pero cuando el Señor me llevaba a orar me decía, clama justicia, pero yo voy a mirar cómo voy a orar. ¿Sí? Y el Señor me llevó antes de clamar por ellos, de orar por ellos y de clamar justicia, a clamar desde el amor, no desde el odio. Porque una oración desde el odio no es escuchada por Dios. Tal vez tú has ido con lágrimas, pero con lágrimas de odio ante el altar de Dios. Señor, esta gente ha sido así. Y no vas a recibir respuesta. Porque tienes que entender lo que el Señor me hizo entender a mí. Dios me dijo, así como mi sangre, me dijo el Señor Jesús, fue derramada por ti, también fue derramada por aquellos que están cometiendo injusticia, por aquellos que están haciendo lo malo, muchos de los que te acabé de nombrar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender esa parte. No podemos comparar la venganza con la justicia. Debe haber un clamor. Termino ya, como circo pobre, despidiéndome con esto. Quiero leerte esta palabra, ¿sí? Está en Lucas capítulo 18. Pastora, más o menos, ¿qué tiempo ya va? Listo, ya estoy terminando. Quiero leerte esto de Lucas capítulo 18. Bueno, voy a hablarte de la viuda y el juez injusto, para ir parafraseando rapidito. Y me llama la atención que siempre hemos aprendido de este pasaje la importancia de perseverar en la oración.
Pero cuando compartía esta palabra o cuando la estaba preparando, el Señor me llevó a esta palabra y pude leerla. Y quiero leerte lo que dice el versículo 7 en adelante. Dice, versículo 6 dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Dice, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Versículo 8 da la respuesta, dice, les digo, él pronto les hará justicia. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Te lo voy a resumir de esta manera. A veces nosotros, por cuanto oramos teniendo un mal concepto de misericordia, oramos teniendo un mal concepto de lo que es la justicia, nos alejamos de una respuesta de parte de Dios. Aquí dice que el Señor pronto nos hará justicia. ¿Cuándo? Cuando tú y yo clamemos a Él de día y de noche. No cuando nos llenemos de odio, no cuando nos llenemos de rencor, no cuando nos llenemos de resentimiento. Sí, no, es clamar a Dios de día y de noche. Y decía la pastora Marisol hace unos días en el mensaje, decía, nosotros no somos de los que salimos a marchas, a quemar, a vandalizar, decía la pastora, sino que somos los que debemos de doblar nuestras rodillas, aclamar al buen Dios, al Altísimo y al Omnipotente. Esto es lo que está diciendo. ¿Cuándo nos hará justicia? Cuando nosotros clamemos a Él de día y de noche. Clama por la justicia. Si están siendo injustos, clama por la justicia. Entonces, ese es el Dios que quiero mostrarte. Un Dios que es misericordioso, un Dios que es justo. Y Él ve y te aseguro que te va a ayudar. Tal vez el enemigo te ha envenenado tu corazón. Entonces, como nos ha enseñado nuestra pastora Elizabeth, hay que limpiarnos y limpiarnos de todas esas injusticias. Clamar al Señor y vamos a ver la solución. Gracias, Señor, por esta palabra. Quiero pedirte que por favor sea de gran bendición para mi hermano y hermana que la ha estado viendo y para mi amigo. Gracias, Señor. Quiero invitarte para que terminemos este tiempo con una excelente adoración y alabanza a nuestro buen Dios y también que de allí podamos participar de la cena del Señor. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Dios les bendiga.